Molt bon dia, això és Gospel Lleida Radio Televisió, són tardes de Ràdio i Salvació, en connexió des de Catalunya. Salutacions a tots aquells que esteu veient des del canal de YouTube i també a aquells que esteu veient a través del canal de WhatsApp que ha creat Antoni Carnicer per aquesta emissora, Gospel Lleida Radio TV. A tots vosaltres una abraçada molt forta. Saps? Hi ha una història a la Bíblia molt interessant en la qual diu que Abraham i Sara estan a casa seva i de repent venen 3 persones i diu que Sara, que ja tenia uns 75 anys, tindria un fill. I ens explica la paraula del Senyor que Sara es va riure, perquè pensava dins de si diu la paraula, com pot ser que jo, a l'edat que tinc, pugui tenir plaer d'estar amb el meu marit i tindre un fill? Humanament parlant, era impossible. I Déu li diu, hi haurà alguna impossible per a mi? Aquesta és una paraula, no hi ha res impossible a Déu. Un treball fixe, trobar la persona idònia per resta dels teus dies, encara que és difícil. Per Déu, no, si tu li creus, li va dir a Marta i a Maria, ell va vindre a Betània perquè s'havia mort Llàtzer, el seu amic, i clar, va vindre després de 3 dies i ho va fer a propòsit, per provar la fe de Marta i de Maria. I les dues van reclamar el mateix. Si hagués estat aquí, el nostre germà no hagués mort. I Jesús li va dir una paraula que també és per tu en aquest dia. Si creus, veràs la meva glòria. Moltes vegades a la paraula de Déu dius al Senyor, habrà alguna cosa difícil per mi? Ell té l'or, la plata, ell és el que ha creat el teu cos, pot guarir qualsevol malaltia, el que passa que ell té el seu temps. El nostre temps és ja, veurem tot al moment, som a l'època del microones, que en 30 segons tenim el menjar, anem a menjar al McDonald's, al Kentucky o algun xinès o el que t'agradi, i en màxim 5 minuts el menjar està preparat. Però saps, Jesús no funciona com fas tu. Ell té el seu temps i ens diu que hem d'esperar a vegades. Costa esperar? Sí. Jo també espero coses i tinc que esperar-me, i sí que és difícil, doncs sí, però el Senyor té el seu temps perfecte. Fins aquí les transmissions d'avui de Gospel Lleida Radio Televisió. Tornem la senyal als estudis que tenim connectats a Barcelona. Todas las naciones se rendirán y tu nombre todos proclamarán. Todas las rodillas se doblarán y todas las lenguas te confesarán. Tuyo es el reino, tuya es la gloria. Llamado Akio Morita. Qué lindo nombre para cuando tengan un hijo, si es japonés, claro. Dijo, yo nací para inventar, y creó una olla con la que quería ser millonario, una olla para hacer arroz, para cocer arroz o para cocinar arroz, pero fracasó rotundamente una y otra vez. Y cada vez que iba a presentar su invento le decía, tú naciste para cualquier cosa menos para inventar algo. Pero él continuó y volvió a comenzar y fundó la compañía Sony, que conocemos hasta el día de hoy. El siguiente fue rechazado por su equipo de básquet en su escuela porque decían que no tenía puntería para acertar los tiros y que no había nacido para el deporte. Hace poco él le dijo a una cadena de deportes de televisión, he fallado 9.000 tiros en mi carrera, perdí 300 juegos, en 26 ocasiones me han confiado el tiro ganador y he fallado, pero siempre vuelvo a comenzar y por eso tengo éxito. El hombre se llama Michael Jordan. Lo rechazaron 1009 veces su receta. Le dijeron, los americanos jamás comerán pollo frito. Y el coronel Sanders no se dio por vencido y fundó una cadena que hoy cotiza en millones, Kentucky Fried Chicken, que yo le digo KFC, ¿no? Que es la manera que decimos los argentinos. El hombre no habló hasta que tenía, el niño no habló hasta que tenía 4 años. Si tienes un niño, tiene 4 años y no habla, yo creo que estarías preocupado o preocupada. Así que él aprendió a leer recién a los 7 años y cuando lo llevaron efectivamente a los psicólogos dijeron realmente su hijo es deficiente mental. Es lento, es antisocial y tiene un problema en la cabeza. Fue expulsado de la escuela, hablando en términos hispanos, por burro. Sueña, sueña.